Una vez más adulta en proceso. Me encanta que estén acá en este nuevo episodio, que hoy estoy sola, hoy no tengo ningún invitado, pero quiero hablar de un tema que hace rato no tocamos y que es la base de nuestro podcast, y es el tema de crecer y todas las crisis que vivimos a lo largo de esta experiencia de ser adulto. Y es que todos sabemos que después de los 25 empieza realmente el cuerpo fisiológico ya a crecer de manera adulta, el cerebro ya se desarrolla totalmente y con esto vienen un montón de cambios que quizás no nos damos cuenta en términos de, ok, son más responsabilidades, estoy más cerca de cumplir los 30 y hay toda esta teoría y todos estos mitos que como que 30 es el primer paso para lograr todo lo que queríamos en la vida y todo lo que de adolescentes y de pronto un poco los 20 o los 21, como todos estos sueños se tenían que realizar, ¿cierto? Como que ya nos graduamos de la universidad, muchas personas, o ya terminamos cursos que estábamos haciendo, o ya es momento de realmente empezar a trabajar, empezar a producir, empezar a pensar en una familia y todas estas ideas preconcebidas que nos han metido de generación tras generación tras generación de cómo debemos ser, que eventualmente pues llevan a muchas crisis y creo que hay una pequeña etapa entre los 27 y los 30 y tantos en donde es una crisis tras de otra, porque estamos intentando reconocernos, intentando entender que es todo este proceso de ser responsables, de ser adultos, de pensar en la familia, de pensar en qué es lo mejor para nosotros, de cómo lograr nuestras metas profesionales, cómo tener una pareja, cómo vivir con esa pareja, y cómo poder tener un equilibrio entre nuestra familia extendida y nuestra nueva familia o la familia que estamos creando. Entonces, bueno, como que todas estas ideas se me vinieron a la cabeza y dije, tenemos que hacer un episodio de este tema porque, bien, aquí tratamos muchísimos temas referentes a la vida de adulta. Hemos hablado recientemente de los impuestos y es algo que yo creo que desató un poquito esta conversación porque yo estaba pensando, me acaban de poner una multa acá en Estados Unidos por mis impuestos, porque no llené un documento como debía llenarlo en el momento que debía llenarlo, yo no tenía ni idea, no tenía por qué saber además, no soy de este país, debí informarme, no lo hice, fue mi culpa, responsabilidad, pero bueno, lo que quiero llegar con todo esto es que realmente a nosotros no nos enseñan este tipo de cosas cuando estamos muy jóvenes, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, a menos de que estudiemos eso específicamente, pero digamos que no recuerdo haber tenido una clase de cómo pagar impuestos, una clase de finanzas, una clase de, no sé, cómo manejar mis emociones, cómo enfrentar el rechazo, cómo enfrentar la frustración, cómo prepararme para una entrevista de trabajo, como que todo ese tipo de cosas no están dentro de los currículos de los colegios y de las universidades y pues obviamente cuando llegamos a esta edad, entre los 27 que les decía y los 30 y tantos, pues estamos tratando de entender y de solucionar un montón de cosas de las que no tenemos idea. Hay gente que le toca crecer un poquito antes. Yo creo que soy una de esas, me tocó desde muy joven trabajar, hacerme responsable de muchas cosas. Sin embargo, siento que me la he pasado saltando de una crisis a otra y creo que por lo que he podido ver de familiares cercanos, de mis papás, de amigos, todos estamos en ese mismo proceso de sobrellevar nuestras cargas, de aprender cosas y de sobreponernos a esas crisis. Pero quiero hablar específicamente como de los millennials, que digamos que es mi edad, que es el grupo al que pertenezco, porque he sentido últimamente que todos estamos en una crisis en silencio. O sea, nadie quiere hablar de este tema, nadie quiere aceptar que está pasando por un mal momento, nadie quiere aceptar que necesita ayuda, nadie quiere pedir esa ayuda. Y entonces lo que hacemos es que estamos cargando con un montón de gente herida que lo único que quiere es mantenerse ocupada para poder evitar sentir y procesar todas las emociones y todas esas cargas que traemos desde muchísimos años atrás, que traemos desde que estamos niños. Muchas cosas pasaron, todos tenemos nuestras maleticas que llevamos en la espalda con nuestras heridas,
con nuestros problemas. Y claro, se suma todas estas cosas y todas estas expectativas que tiene la sociedad sobre nosotros. Y a esto me refiero a que he escuchado, por ejemplo, cumpliste 30, ¿cuándo vas a tener los hijos? ¿Cierto? Reuniones familiares, ¿dónde están los hijos? ¿Cuándo me van a dar los nietos? No sé, ese tipo de comentarios. O, ¿por qué no está trabajando en lo que estudió? Por ejemplo, es algo que pasa mucho en mi casa y es algo muy personal, pero yo siempre, digamos que he tenido que cumplir un poco la expectativa de usted estudió esto, pues tiene que trabajar esto, porque para eso estudió. Y creo que a mucha gente le pasa lo mismo, como que usted estudia un montón y esto es lo que tiene que hacer, porque esto es lo que tiene valor en la sociedad. Que usted no puede ser, no sé, una mesera o usted no puede hacer otro tipo de actividad que no necesariamente requiera de un reconocimiento tan grande como el de tener X profesión y ejercer en X o Y compañía y crecer y ser director y luego ser VP y etcétera. Entonces creo que de esta edad de los 27 a los 30 y tanto, pongámosle 33, hay un montón de expectativas de la sociedad que están impuestas, no solo en mujeres, también en los hombres, de ser proveedores, ¿cierto? De tener el trabajo de los sueños, de poder crecer profesionalmente, como de poder ser ambiciosos, de tener el carro, de tener la casa, eh, y lo mismo pasa con las mujeres, que pasa muchísimo en el tema de la maternidad, el poder ser mamá, el te está dejando el tren, el por qué no tienes pareja, el por qué no te has casado, no sé, el por qué no eres más ambiciosa en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues simplemente colapsamos. Y esto lo digo porque hace un par de semanas estaba atravesando por una de estas crisis en donde yo decía cómo es posible que yo he logrado tantas cosas en mi vida, digamos que desde mis 20 he sido muy clara en lo que quiero, he sido muy organizada, como lo dije, me ha tocado quizás crecer un poquito más rápido que el resto de la gente que está a mi alrededor, y aún así estoy atravesando este montón de emociones y este montón de como de dolor y este montón de miedo de no ser suficiente para muchas cosas profesionalmente, a nivel de pareja, a nivel de amigos, a nivel familiar, como que ¿por qué estoy atravesando todo esto si yo he logrado, digamos de cierta manera, todo lo que me he propuesto en la vida? He trabajado durísimo por ello, he sido súper enfocada, he sido organizada, juiciosa, etcétera, y aún siento como este vacío, como por qué no soy agradecida. Y entonces me di un montón de látigo con el tema del agradecimiento. Y claro, todas las redes sociales te cargan un montón de esta, llamémoslo, toxicidad positiva, porque es como que tienes que ser agradecido y tienes que valorar lo que tienes. Y entonces si no has llegado donde quieres es porque no has trabajado lo suficiente, o es como que toda esta teoría de que el pobre es pobre porque quiere, es lo mismo, pero en redes sociales, en temas de agradecimiento y de felicidad y de sentirnos bien. Y obviamente uno tiene que hacer el trabajo para salir de esas crisis, uno tiene que procesar esas emociones, uno tiene que vivir en gratitud, pero aún así pasa. Entonces, claro, mi mente era, ¿por qué estoy sintiendo que no he logrado cosas? ¿Por qué me estoy saboteando? ¿Por qué estoy atravesando este momento? Si yo soy súper agradecida, o sea, si yo todos los días me levanto, todos los días medito, todos los días hago journal y todos los días salgo a caminar y me encanta ver los árboles, me encanta ver el cambio de estaciones, entonces es como que, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estas emociones tan fuertes en este momento de mi vida? Y claro, eso lleva a muchas cosas que decía al principio, y es que traemos esta maletica y luego se vienen acumulando estas crisis de, o sea, está pasando el tiempo, ¿qué voy a hacer? Como que, ok, ya cumplí 30, ya pasé los 30, si logré esto, no logré esto, ¿qué viene ahora? Entonces, por ejemplo, en este momento de mi vida yo me estoy preguntando, ok, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Cómo me veo yo en 5 años? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Qué quiero para mí? Realmente donde estoy ahorita y eso que yo anhelaba y deseaba a los 20 es algo que yo quiero continuar, es algo que es sostenible en el tiempo, es algo que realmente me está encaminando para la vida que yo quiero tener. Y esto
lo hablo yo desde el privilegio, ¿no? O sea, yo lo hablo desde la posibilidad de poder pensarlo, de poder cuestionarme eh, esto, de poder decir, ok, estoy por el camino correcto o todavía estoy a tiempo de, no sé, cambiar de carrera, estoy a tiempo de eh, conocer a otra persona. Como que todo este tipo de cosas generan un poco de ansiedad y te hacen cuestionar en dónde estás parado y creo que es algo muy bonito de los 30 a los 35, digamos, con que es unos 5 años de la vida en donde tú estás realmente pensando si es lo que estás haciendo lo correcto y estás viviendo de acuerdo a tus ideales y de acuerdo a lo que tú amas hacer. Y entonces en esta edad en donde yo he visto un montón de gente que ha decidido emprender, que ha decidido cambiar de carrera, que ha decidido que definitivamente es más feliz con menos, que no está en busca de, digamos, como lograr profesionalmente llegar al último escalón de la compañía, en donde ha decidido de pronto desacelerar un poco para poder vivir más conscientemente y más a plenitud. Y yo veo esto y digo, ok, mucha gente lo está logrando, mucha gente está parando, está pausando, está viviendo la crisis y está pudiendo atravesar y procesar todas estas emociones. Digamos que me ha pasado, hablo desde mi experiencia con las crisis, no son fáciles, digamos que a los 20 tú también tienes una crisis y es como que, ¿qué voy a hacer si estoy estudiando lo correcto? Además porque yo ya lo he dicho mil veces en este podcast, uno entra a la universidad, o bueno, por lo menos en Colombia, uno entra a la universidad súper joven, o sea, yo entré a la universidad a los 15 años, dígame, a los 15 años yo no tenía ni idea de lo que yo quería hacer de mi vida, y fue como una decisión de, ok, esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida y es lo que vas a estudiar, ¿cierto? Entonces, digamos que han pasado 15 años y me cuestiono, ¿eso era lo que yo quería hacer? No he tenido la oportunidad de descubrir si hay otras cosas que quiera hacer. Quizás he tratado de encaminarlo para algo que me dé como más motivación e inspiración, pero sin embargo sigo en esa misma carrera y en ese mismo campo de acción. Entonces, esto es para poner solo un ejemplo de una crisis tan básica como es esta a esa corta edad. Entonces, tenemos crisis a los 20 porque tampoco tenemos idea de lo que estamos haciendo y empieza también esa presión de tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que cultivar, tienes que cultivar, tienes que cultivar. Lo bueno de los 20 es que uno puede cometer todos los errores y yo siento que está un poco bien, que uno se puede equivocar, uno puede llorar, uno malgasta el tiempo haciendo muchas otras cosas. Ya siento que cuando llegamos a los 30 es como que, ok, ya tengo todo este aprendizaje de todas estas cosas que pasaron cuando yo tenía 20, cuando yo tenía 15, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, ya es mi responsabilidad hacer algo con eso, ya no está ni mamá ni papá para venir a salvarme. Eh, bueno, todavía pasan algunos casos, pero digamos que ya soy yo siendo responsable de mi vida, ya soy yo enfrentando esta idea, por ejemplo, de, ok, tengo mi familia extendida y tengo una nueva familia que estoy creando, ¿cómo manejo estas dos cosas, ¿cierto? Los que son padres, cómo manejo la crianza de mis hijos con mi pareja, cómo soy un buen padre para mi hijo, cómo soy un buen rol para esta nueva criatura que estoy, que estoy formando, cómo hago para que no crezca con las heridas que quizás yo crecí. Todo este tipo de cosas, pues uno se las cuestiona a esta edad. Eh, y entonces a eso quiero como que enfocarnos también que esta es la edad en donde es muy importante trabajar la salud mental porque hay ese choque de cosas que traemos y de cosas que están pasando porque digamos que la vida se vuelve un poquito más difícil y con eso no quiero decir que la vida sea extremadamente difícil o que sea horrible o que crecer sea lo peor, no, pero se pone un poquito más difícil, es como un nivel extra del videojuego, un nivel más alto, porque hay que hacerse responsable de muchas cosas que antes los papás se hacían responsables o nuestros cuidadores o que antes ni siquiera teníamos esa percepción en la cabeza porque simplemente pues nuestra intuición y nuestra capacidad de pensar en eso pues no existía. Entonces, la salud mental, supremamente importante. Yo siempre, siempre lo he dicho en este podcast y lo seguiré diciendo, yo recomiendo hacer terapia. Para mí la terapia ha sido fundamental en el proceso de poder eh, sobrellevar, vivir en el extranjero, poder sobrellevar muchas situaciones personales, muchas situaciones de pareja, muchas situaciones laborales. A mí me ha funcionado un montón.
Pero yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con la terapia, que todo el mundo no le gusta ir a terapia, que la gente a veces considera que pagarle a alguien para que le escuche los problemas pues no tiene sentido. Y entonces yo creo que hay muchas más formas de hacer terapia que no necesariamente son con una psicóloga o con un psiquiatra. A mí específicamente, y lo recomiendo siempre, es psicología clínica y psicoanálisis. Para mí, fundamental, a mí me gusta, a mí me funciona, siento que me da un poco de tranquilidad saber que un profesional está ayudándome a procesar todas estas emociones, ayudándome a llevar todas estas cargas, ayudándome a entender que quizás mi mente a veces piensa de más, que quizás a veces yo estoy haciéndome ideas en mi cabeza que ni siquiera existen, pero hay otras muchas maneras de hacer terapia y estas son como las religiosas. Hay mucha gente que encuentra en la religión un proceso de sanación, un proceso de paz, un proceso de acercamiento con lo divino, que está supremamente bien. Me parece también muy hermoso poder encontrar en la divinidad un proceso de sanación y poder soltar esas cargas y poder como procesar e integrar todas estas cargas que traemos de niños en nuestros 20 con todas las crisis que ahora están pasando porque estamos en el proceso simplemente de crecer, de ser adultos, de ser responsables, de aceptar que tenemos ya una vida independiente de nuestros padres, que nos hemos separado de nuestra familia extendida. Esto no significa que hemos roto el vínculo, pero nos hemos separado de ellos y pues tenemos que afrontar también, digamos, de cierta manera ese duelo. Si mi psicóloga me escuchara, diría, wow, esta niña le ha servido la terapia, pero bueno, otra forma de trabajar la salud mental un poco, de poder procesar estas emociones a través de la danza, a través de algún deporte. A mí me sirve un montón hacer yoga y nadar. Siento que son la forma más saludable de manejar la ansiedad, de calmarla un poco, de apaciguar mi mente, porque básicamente cuando tú estás haciendo este tipo de actividades, bueno, si estás nadando, estás enfocado en la respiración para que pues, no te vayas a ahogar. Y este ejercicio de estar enfocado en la respiración lo que hace es que tu mente no tenga espacio para pensar en cosas que realmente solo existen en nuestra cabeza. O sea, si pensamos en todas estas crisis, el 80% de las cosas que están en nuestra mente, o sea, solo están en nuestra mente, son ideas de nuestra mente, pero no es la verdad, o sea, no pasan. Vivimos en este mundo como imaginario del qué dirán, del qué está pasando, de las expectativas, de lo que la sociedad espera de mí, de cómo debo actuar, de cómo debo vestirme, de cómo debo ser una mamá, de cómo, que solo está en nuestra cabeza. Y yo creo que una de las cosas que la salud mental, que la terapia, que estar cerca de la divinidad, que practicar alguno de estos deportes que te conectan directamente con la respiración, el movimiento que te permite también desbloquear muchas emociones y muchos sentimientos, lo que hace es que tú puedas decir, ok, esto no es tan grave, esto va a pasar, simplemente tengo que procesar, aceptarlo y moverme. En mi mente no me controla, digamos que una de las cosas que yo he aprendido durante todas estas crisis que he vivido es que, ok, yo soy la dueña de mi cuerpo, yo soy la dueña de mi mente, yo puedo controlar mi mente, yo la puedo entrenar, yo le puedo decir qué es lo que debo hacer y qué no, y también debo aprender a identificar qué pensamientos son reales y qué pensamientos no son reales. Y también cómo puedo aprender a vivir dentro de la autenticidad. Y a esto me refiero que es una de mis metas de este año, poder genuinamente vivir siendo auténtica y aceptándome como soy, aceptando lo que soy, sin importar lo que las otras personas piensen de mí, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y es eso, como que en la medida que yo puedo ser auténtica, dejo de pensar en lo que el otro espera de mí, en lo que el otro piensa de mí. Y esto suena supremamente fácil, pero por ejemplo es una de las cosas con las que yo más sufro y es esta expectativa de lo que el otro espera de mí o de lo que el otro piensa de mí, porque es difícil, porque realmente dentro de todas las cargas que yo he vivido y todas las crisis, digamos que esta de la aceptación es una muy fuerte y yo por eso decidí buscar ayuda y siempre, siempre, siempre recomiendo pues buscar ayuda para poder afrontar las crisis y no quedarnos de pronto en enfermedades de salud mental más graves. Muchos ya saben acá, yo lo he dicho abiertamente, pasé un episodio de depresión súper fuerte, tuve que ser medicada,
y he podido empezar a salir un poco de esto, ya han pasado varios años, pero digamos, yo siento que si yo no hubiese buscado la ayuda, quizás, no sé, como una de esas crisis hubiese terminado, porque generalmente decimos como que no, simplemente hoy estoy triste, simplemente es porque tuve cierto problema en el trabajo, o simplemente es porque tuve una pelea con mi pareja o porque tuve una discusión con mi familia, etcétera, pero no sabemos como el trasfondo de ir cargando, 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 cargando y acumulando. Eh, entonces, bueno, como que buscar ayuda es uno de mis consejos también para poder afrontar las crisis a los 30 y definitivamente seguir trabajando en ser nuestra mejor versión es supremamente importante y a esto me refiero en nuestra mejor versión, no en la versión que los otros esperan de nosotros, sino en lo que nosotros realmente queremos ser. Y, como lo decía al principio, por eso vemos que a esta edad, entre los 30 y los 35, mucha gente cambia de carrera, mucha gente empieza un nuevo negocio, mucha gente renuncia, mucha gente decide si ser padre o no ser padre. Entonces es como que es un trabajo constante esto de ser adulto, es un trabajo constante esto de aprender a cómo relacionarnos en el mundo con otros adultos que están supremamente heridos y que a veces no quieren hacer el trabajo. Pero también es entender, y ya para ir cerrando, es entender que la crisis lo que te permite es abrir un espacio para profundizar en eso que te duele y poder sanarlo. La gente que no vive en crisis, la gente que nunca ha pasado una crisis, la gente que todo el tiempo está positivo, todo el tiempo está feliz, que nunca le pasa nada malo, que nunca encuentra, digamos, como un obstáculo, y a esto no me refiero y no quiero ser como la negativa, porque no necesariamente hay que ser negativos, pero sí hay que aceptar que estas cosas pasan y que le pasan a toda la humanidad y que simplemente taparlas no van a llevar a nada. O sea, es como que hay que aceptar que la crisis es una oportunidad para reinventarnos, es una oportunidad para sanar, es una oportunidad para perdonar y es una oportunidad para ser una mejor versión de eso que nosotros conocemos. Y a eso también me refiero que como estamos tan acostumbrados a lo que conocemos, nos da pavor llegar a cierta edad porque no sabemos qué podemos esperar de ellas. Y por eso es que estamos angustiados, como yo en este momento, de pensar qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10 años con mi vida, porque hoy no tengo la respuesta, hoy no tengo idea de qué va a pasar conmigo en 5 años, no lo he pensado, cada que lo pienso me bloqueo porque digo, este es el camino correcto que estoy llevando o es el momento de parar y hacer otro camino porque aún tengo la oportunidad y posiblemente si estás a los 40 o a los 50 o a los 60 tengas la misma oportunidad de hacerlo y tengas más recursos, incluso seas más maduro y tengas mayores capacidades, eh, no sé, económicas, mentales, mayores recursos, ya sabes quiénes son tus amigos reales, tu familia está apoyando, en fin. Entonces, ya para cerrar y despedirme, porque me alargué un montón, quiero dejar como mensaje que, por favor, vivan las crisis, vívanlas bien, busquen ayuda si lo requieren, procesen todas las emociones, lloren si tienen que llorar, lo dice alguien que le cuesta mucho llorar, pero lloren si tienen que llorar, y vivan el proceso para poder ser su mejor versión en esta edad que es tan un poco de retos y que nos está todos los días invitando a reinventarnos, invitando a conocernos, invitando a hacer las cosas diferentes, invitándonos a aprender también a hacer nuevas cosas, porque algo tan sencillo como yo lo decía, el tema de los impuestos, gente que compra casa, sobre todo, bueno, la gente que vive en el extranjero, que compra casa, por ejemplo, o sea, todo el mantenimiento y todo lo que hay que hacerle a una casa y bueno, la gente que se acaba de casar y que no sabe cómo manejar su primer año de matrimonio, que no sabe cómo afrontar las dificultades, no sabe cómo afrontar todas las peleas, todos los retos, toda la situación económica, la gente que acaba de tener un bebé que no tiene ni idea y está asustadísimo de que esa criatura se vaya a enfermar, de que esa criatura no esté comiendo lo suficiente, o sea, todos estos son procesos en donde estamos aprendiendo y generalmente es en esta edad en la que lo estamos experimentando, así que por favor
seamos más suaves con nosotros mismos y aprendamos a vivir la crisis y a pasar la crisis para poder ser nuestra mejor versión y ser personas más felices, ser personas más conscientes, vivir en gratitud y poder dar lo mejor de nosotros, no solo a nosotros mismos, sino a las otras personas que tenemos cerca y no seguir dañando a más personas y seguir hiriendo a más personas, porque ya hay suficientemente gente herida en este mundo, así que no necesitamos más. Con eso me despido. Ya saben que me pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que quieran y también en YouTube. Y obviamente me pueden seguir en Instagram como Adulta en Proceso Podcast y ahí pues estaré subiendo información sobre todos los episodios que estamos compartiendo. Muchísimas gracias una vez más por escucharme y nos vemos en otro episodio. Bye.